Y seguimos con otros temas. Herencia y memoria presidencial reúne estampillas, timbres postales, bustos y medallas sobre todos los presidentes que ha tenido nuestro país, desde Guadalupe Victoria en 1824 hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de este tema y me da gusto saludar al presidente de esta asociación civil y también comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña. Buenos días, Francisco, ¿cómo te va? Mario, muchas gracias por tener esta gentileza conmigo. Fíjate que nunca más oportuno reconocer el, el temperamento de los mexicanos para tener una condición de vivir al ritmo de la vida presidencial. El presidencialismo mexicano es verdaderamente vamos a decirlo así, para consideración internacional. En el mundo hay una vertiente grande y los países de América Latina tenemos una fijación presidencial o presidencialista, pero México es particularmente quizá el caso más significativo, sin duda. Ujú. A ver, cuéntanos un poco cómo nace esta idea. Ya nos hablas del presidencialismo, que es muy importante, y además los mexicanos recordamos bien a muchos de los presidentes que ha tenido México desde Guadalupe Victoria de 1824, pero ¿cómo nace, digamos, esta idea de que la asociación que tú encabezas Mira, pues tenga, digamos, todo este asunto de las estampillas, los timbres postales, las medallas, los bustos? ¿Cómo se logra? y muy bien, mira, en principio es una actitud de coleccionista, ¿no? De Sí. coleccionismo. Es una afición, como puede haber afición por coleccionar objetos de cualquier tipo. El asunto es el simbolismo. Aquí hay un tema de símbolos, signos, señales que están impresos en objetos. Los objetos que rodean el presidencialismo no son cosas de época, es imposible, solo vamos a decir, un magnate que pueda comprar cosas de la época de cada presidente. Y además de muchísimos ni hay. El asunto es la recolección de aquellos objetos que te dicen y te siguen diciendo lo que en este país ha significado llegar a la presidencia de la República. Y claro, hay presidentes héroes como Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, como Juárez, desde luego como Madero, como Vicente, como el jefe Carranza, Ujú. como Cárdenas, pero hay muchísimos otros presidentes que no son héroes, especialmente los antihéroes, como es Santana, concretamente, o Huerta, o el propio Calles, que tuvo una connotación de proscripción. Y sin embargo, de todos hay referencias y se siguen haciendo referencias. Esta colección nació con una idea de ir coleccionando objetos, sobre todo cuando yo fui niño, por Luis Echeverría. Ujú. Con Luis Echeverría me tocó conocerlo, saludarlo y me impactó la figura del presidente. Y a partir de ese momento empecé a recolectar cosas que me regalaron, otras que fui comprando. Al final de cuentas, de todos los presidentes mexicanos hay una devoción en general. O sea, lo que quiero decir es, el mexicano, extendemos los mexicanos pues una veneración al presidencialismo. Y esto es lo que significa esta apuesta, que fue una colección que se puso porque este año se cumplen 150 años del aniversario luctuoso de Juárez. Sí. Y el Tribunal Electoral, que es el que emite las constancias para que los presidentes puedan ya recibir la banda presidencial, los últimos 4 sexenios, pues así ha ocurrido desde Fox Ujú. para acá, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, en este caso el presidente Reyes Rodríguez y sus magistrados, me invitaron a colocar mi exposición ahí para conmemorar el 150 aniversario luctuoso de Juárez, pero además en el arco de una consideración que es importante: cómo sigue viva una tradición de veneración a la presidencia en la figura del presidente en turno. Ese es el asunto. Básicamente, porque también hay que decirlo, casi siempre esto tiene un sello de caducidad. Acaba el Sí. sexenio, normalmente pues se entierra viva el rey, nuevo rey, viva el rey, muere el rey. Ujú. Ujú. Entonces, aquí el asunto es el significado que tiene la presidencia en la figura fugaz de los presidentes, salvo los héroes,
y se siguen emitiendo estampillas, se siguen emitiendo medallas, que es la parte más rica de la exposición. Y ahí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, Porfirio Díaz, que es un presidente vetado o un presidente, vamos a decir, negado en sus virtudes, porque fue un presidente dictador. Sí. Sin embargo, de él hay un frenesí, hay una fascinación internacional y se siguen emitiendo medallas sobre Porfirio Díaz. Esa Ujú. es una cosa que tiene significado. Y de López Mateos, por ejemplo, de los presidentes contemporáneos, quizá el más querido en el tiempo, porque es un presidente al que todavía, por ejemplo, en el Estado de México le siguen homenajeando y recordando con medallas, con timbres. Hace 12 años, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de López Mateos, se emitió por el Estado de México una medalla de 1 kilo de plata Sí, para, por sí. ejemplo, ponerte un ejemplo de veneración en términos fijos y sostenidos. Y esto es de lo que habla la cuestión, que los jóvenes pudieron ver y pueden comprender que el asunto de la veneración al presidente no es un asunto nuevo. No quiero decir que tampoco sea bueno, la Ujú. veneración será buena, porque precisamente ese es el asunto. Idealizamos al presidente en turno, lo colocamos como un dios y después, desde luego, todos mentalmente nos desintoxicamos de ese periodo, pues echándole todos los errores, reconociéndole todas las faltas que seguro tuvo, Sí. pero que en su momento no le veíamos ni le quisimos ver. Eso empuja que haya una producción constante de señales de, ya dije, admiración excesiva, que se puede llamar veneración. Sí. La admiración es válida, es humana, es conveniente. Hay presidentes que han sido verdaderamente grandes constructores de la patria en su pedazo. El mismo Juárez es un presidente que, lo decía algún analista, es mejor el Juárez real que el juarismo que han hecho de él, Ujú. pues, lo decían así, una estatua de bronce, ¿no? El Juárez de Sí. bronce es mejor el de barro, porque pues, aunque era humano y Sí, sí. cometió sus errores, pero el problema es la dimensión viva y fecunda. En este momento del presidente López Obrador hay una cantidad de objetos ya que ya son parte de la idiosincrasia y ya hay platos en los que se reconoce a todos los presidentes y el presidente al centro. Y están las medallas que ya se acuñaron hace tiempo. Ujú. Ya no se habían visto bustos de los presidentes últimos en tiempo de su periodo, menos después y con López Obrador regresó pues esa señal. Sí. Aunque él dice que no le gusta, ¿no? Este tipo de homenajes, las estatuas o Eh, los bustos, eso dice el presidente López Obrador. y en realidad ninguno de ellos, fíjate, salvo López Portillo, yo creo que tocaste un punto fino, salvo López Portillo, me parece, Ujú. que es indudable que lo buscaba y lo disfrutó como un César, porque esto es cesariano, es Sí. colocar medallas con sus rostros, con todas sus veneraciones, ya decía, consideraciones. Pues dicen algunos que no les agrada, no les gusta, pero lo cierto es que el fervor popular ahora resulta Sí. lo produce. Pero sí hay algo de cierto en que no es que ellos lo orquesten necesariamente, sino que Sí, más bien sí. hay una disposición social a elevar al presidente a los altares y a colocar bustos, o como quien dice, tener capillitas en cada familia, en cada Ujú. institución y en cada empresa, una capilla ardiente en Claro. honor al presidente en turno. Ya. Esto es un asunto para sociólogos. Sí. Por eso la fundación que yo inicié con mi colección como pretexto tiene el objetivo de seguir analizando este fenómeno. La historia política de México, que finalmente eso es eso, el presidencialismo también, ¿no? ¿Cuántas piezas son de más o menos las que están en esta colección? En esta colección, así expuestas, son más de 750 Ujú. piezas, son 800 piezas, redondo. Ok. Algunas son tan pequeñas como unos aretes hechos por Madero, aretes con la imagen de Madero, Ujú. del presidente Madero. Hay unas que son unas piezas fuera de lo común, que son las botellas que mandó de una cervecería Moctezuma, Ujú. que se hicieron por Juárez en 1906, cuando se cumplió el primer centenario de su nacimiento y que
el propio Porfirio Díaz impulsó esas celebraciones. Ya, Entonces, esas botellas de cerveza son la cerveza por Juárez, pero siguió habiendo y ha seguido habiendo emisiones de empresas de aquellos años, sobre todo ya ahora no, en las que ellos, los empresarios, como un asunto de patriotismo, en el ujú, caso de Juárez, pues Porfirio Díaz fue el que inició el culto a Juárez, ¿eh? Eso no se le debe, no lo debemos sí, olvidar, porque es Porfirio Díaz el que lo inicia, pero en realidad ahí comienza otra vez, o ahí comienza más bien a tejerse más en grande la veneración, ya, con las fiestas por Juárez. ujú, Entonces, hay piezas que son extraordinarias, pues raras como estas. Hay un sí, árbol de la vida con las imágenes de los rostros de los presidentes más representativos hasta López Obrador. Y hay una colección de panduro de un tallerista, de un taller de barro de Jalisco, sí. que incluye a los presidentes en todas sus etapas, incluido a Pedro Lascurain, que es el presidente que duró 45 minutos Sí, con sí, la sí. banda. Oye, pues qué interesante. ¿Entonces está disponible para la gente ahí en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Mira, Judicial ya de la la Federación? retiramos, Ah, ya se retiramos, retiró, ok, bueno. no, pero queda el catálogo y ahí Ok, está, breve saldrá una emisión con todas las piezas, sus fichas, ujú, para que quien quiera puede con el video recrear la atmósfera, ok. imposible dedicarla mucho tiempo por razones de lo que es el ocupar el espacio, pero Sí, ya tú sí, sí. tomas, hay unas vistas muy buenas que te agradezco, en las que se ve pues el tamaño que tuvo la obra, su capelo prácticamente individualizado por presidente, sobre todo los más destacados, y Ya. la importancia de la virtud humana, pero ya dije yo, pues del exceso, cuando llegamos a idealizar y a considerar héroes en vida Ujú. a personajes que pues son humanos como todos y que tienen sus errores. Y sus aciertos, porque también han tenido aciertos. Oye, te agradezco mucho, Francisco Acuña, estos minutos y pues ahí está la recomendación y felicidades pues por todo este acopio de piezas referentes a los presidentes desde 1824 a la fecha. Gracias, un abrazo y buenos días. Gracias a ti, Mario, qué amable como siempre. Que estés muy bien. Hasta luego.